van a pagarlo. La van a pagar. Oigan lo que les estoy diciendo. Porque ahorita no dicen nada, pero en unos años, cuando la gente se los encuentra en la calle y le diga a la cara, viéndole a sus ojos, enfrente de sus hijos, por su culpa perdimos este país. Tiene la palabra la diputada Marcela Villatoro. Gracias, diputado presidente. No muy buenas tardes ni a los diputados ni a quienes están presentes en esta Asamblea Legislativa por la desgracia que estamos viviendo en este día. Este día ha muerto la democracia en El Salvador, así como lo oyen, señores. En una patanada, en un día antes de vacaciones, para que mientras la gente está en las ruedas por las vacaciones agostinas, no se acuerden de cómo cambiaron la Constitución por dispensa de trámite en una tarde, sin consultas y de la forma más burda y cínica que solo los diputados de Nuevas Ideas están acostumbrados a hacer. En primer lugar, qué bueno que hayan hecho esto hoy, porque ya se quitaron las máscaras. Son unos cínicos. Han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad. Pero esto es la crónica de una muerte anunciada que lleva varios años de estarse fabricando en esta Asamblea Legislativa. Lo primero ha sido desmantelar la Sala de lo Constitucional para poner una Sala de lo Constitucional, para mí, beneficio. Una Sala de lo Constitucional donde están amigos que me van a hacer favores políticos, según Nuevas Ideas, y me van a permitir una reelección sin necesidad de yo tener que, como presidente, de ensuciarme las manos. Entonces luego le voy a pedir a la gente que yo necesito una mayoría en la Asamblea Legislativa. La gente me la va a dar y el primer paso es cambiar la Constitución. Y lo hicieron de la misma forma, así como hicieron el cambio en la ley de minería un 23 de diciembre, un día antes de la Navidad, para que mientras la gente también estuviera disfrutando en familia, se le olvidara que los estaban envenenando. Y tuvimos diputados aquí en esta asamblea que se burlaban de la población que estaba exigiendo que no tomaran estas decisiones. Diputadas que hasta les ofrecían en redes sociales a nosotros los diputados que nos calmáramos y nos tomáramos gotitas de valeriana para que nos pasara la molestia de matar a la población salvadoreña. Pero hoy están matando la democracia, esa que tantos años y sacrificio le ha costado a este pueblo salvadoreño, esa democracia que costó muchas vidas. No menos el día de ayer estaban conmemorando 50 años de una matanza de estudiantes que hubo por la simple y sencilla razón de aquellos abusos que se estaban dando por parte del gobierno y que hasta la fecha esa gente no ha tenido resolución ni respuesta de todas esas muertes. ¿Por qué les digo esto? Mire, señor que tiene la cámara, yo entiendo que a ustedes les han prohibido, así como nos han estado tomando cámaras todo el día, le pido por favor que enfoque la cámara porque no se está viendo en la transmisión. Así como ahora hay que pedirles permiso para poder ir al baño, porque ahora no se puede ni levantar uno al baño, fíjese pueblo salvadoreño, porque ahora hasta para levantarse al baño hacen la bayuncada de que nos están tomando fotografías y no podemos ni ir a la clínica, lo que le pasó al diputado Lira ahora. Pero bueno, continuando con la confesión pública y el disfraz de democracia que ustedes están haciendo, diputados, y como les decía que ya se quitaron la máscara y lo hicieron en vacaciones, les quiero recordar algo. Dejen de querer disfrazar de popularidad y de querer romantizar
las dictaduras porque la gente las quiere. ¿Y cuando una dictadura ha comenzado de forma impopular? ¿Cuándo? Siempre vienen con candidatos que toda la gente ama, que son perfectos, con buena narrativa, con una familia maravillosa, que la gente dice, Dios mío, qué barbaridad, qué gusto, qué alegría. Así comienzan. Y después comienzan a cambiar las reglas de la Constitución. Yo se los dije la anterior vez, lo que ustedes hubieran hecho mejor es hacer una asamblea constituyente, porque ustedes se están autonombrando constituyentes, le están cambiando todo el sentido a la Constitución, todito, sin que el pueblo realmente les haya dado la garantía para que ustedes hagan una reforma a la Constitución. Por otro lado, la Constitución misma tiene varios artículos a donde claramente prohíbe la reelección. Está el artículo 88 que habla sobre la alternabilidad en el poder, el artículo 152, el artículo 154. ¿Y saben qué artículo es bien importante que ustedes conozcan y que parece ser que no han leído? El artículo 75 ordinal cuarto de la Constitución. ¿Y saben qué dice ese artículo? Que pierden sus derechos de ciudadanos aquellos que promuevan la reelección. Si tuviéramos una sala de lo constitucional de verdad, no una chera del poder, ya hubieran perdido ustedes esos derechos, porque ustedes están haciendo algo que está dentro del artículo 88 y que dice y habla de la importancia de que exista una alternabilidad en el poder. Y ustedes me dicen, no, nosotros lo único que estamos haciendo es ampliar el plazo, que se permita la reelección. Diputados, dejen de querer romantizar la ilegalidad e inconstitucionalidad que ustedes están haciendo en esta tarde, noche ya. Me parece paradójico que una de las respuestas y de las justificaciones que dan a estas reformas constitucionales que están haciendo en el acuerdo de reforma constitucional leído, dice que una generación no puede comprometer a futuras generaciones y que por eso quieren hacer este cambio. Pero realmente es justo lo que están haciendo. Están condenando a futuras generaciones solo porque ustedes quieren perpetuarse en el poder. Esas generaciones que ahora, por ejemplo, mis hijos están pequeños, mi hija de 1 año, que ustedes le están condenando a una decisión que quién sabe cuántos años va a durar, porque media vez se sientan en esa silla presidencial, ese poder ya no lo sueltan. Y hemos tenido ejemplos de dictaduras y hemos tenido ejemplos de autoritarismo, tanto derecha como de izquierda, y ninguno de los dos es bueno. Ninguno de los dos es bueno. Y tenemos ejemplos de la actualidad. Ahí tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Venezuela, que de hecho este gobierno está en pleito con el Nicolás Maduro, que nadie lo quiere, ninguna persona quiere que Nicolás Maduro esté ahí, y se han robado las elecciones. ¿Y saben por qué? ¿Por qué se ha permitido robar esas elecciones? Porque han secuestrado todos los órganos de gobierno. Porque tienen secuestrado a la sala de lo constitucional igual que acá. Tienen una asamblea legislativa secuestrada igual que acá. Tienen un tribunal supremo electoral secuestrado igual que acá. Cuando las órdenes están bajo una persona y todo gira alrededor de una persona, ya no existe democracia. Y cuando se pierde la democracia, señores, cuesta años volver a recuperarla. El querer disfrazar que es muy costoso la democracia y que por eso es que no hay que hacer elecciones y que hay que postergarlas, señores diputados, va a ser más caro el restablecer el orden democrático y constitucional que ustedes están robando en este día.
porque va a ser costoso para las futuras generaciones, aquellas generaciones que no tienen la culpa. Nosotros, la mayoría de nosotros no vivimos la guerra, pero nuestros padres sí. Y qué lástima que sus padres no les hayan enseñado a ustedes que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Qué lástima que no les hayan enseñado lo doloroso que fue para este país restablecer un orden constitucional y restablecer la democracia. Y esos artículos que están en esa Constitución no están por ninguna gana de alguien o porque alguien quería todo el poder o porque alguien quería estar ahí. Esos artículos que se pusieron en la Constitución era para proteger la democracia y para proteger los derechos de los ciudadanos. Esos ciudadanos que el día de mañana, cuando no se sientan a gusto con un gobernante, ya no lo van a poder sacar. Porque al final, mucha gente puede ir a votar masivamente, pero cuando las instituciones están secuestradas, se ponen al orden de una persona y no de la voz del pueblo. Hoy la gente se puede sentir feliz con una persona, con un gobernante, y pueden sentirse contentos con sus decisiones, pero ningún poder es eterno, ninguna persona cae bien eternamente, porque después comienzan los errores y comienzan aquellos fallos, y cuando ya la gente quiere quitarlo es demasiado tarde. Miren, diputados, la situación de esta noche es tan grave porque ustedes no se dan cuenta lo que trae una reelección indefinida. En primer lugar, trae concentración de poder. Una sola persona acumula poder y debilita todos los mecanismos de control y de equilibrio y balance de poder de las instituciones. En segundo lugar, se debilita y desmantela la democracia, porque lo que comienzan a hacer es lo que ustedes ya hicieron hace años: agarrarse todas las instituciones para el beneficio propio. En tercer lugar, existe corrupción y clientelismo, porque aumenta el nepotismo, porque comienzan a buscar personas que sean allegadas al poder y para que estas personas tomen decisiones para favorecer al gobierno. Y se frena también la democracia y la participación política. ¿Por qué? Porque eso no permite que futuras generaciones de personas que quieren hacer cambios y de futuros líderes del país puedan salir, crecer, desarrollarse y formar un líder político que pueda ser un futuro buen presidente para el país. Al mismo tiempo se da un riesgo de autoritarismo, un régimen autoritario que restringe las libertades de los ciudadanos, que calla a toda persona que no está a favor de las decisiones del gobernante, que hace que las personas tengan que salir de su país, porque cada vez que hablan les ponen afuera policías, les ponen afuera militares y buscan la forma de desesperarlos hasta que al final tienen que irse de su propio pueblo y no pueden regresar. Les hacen órdenes de captura, les inventan delitos, porque la única verdad que se puede escuchar en un régimen autoritario es la del gobernante y no la de la gente que está en disconformidad. Y un dato importante: está violentándose el artículo 88 de la Constitución, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Esto es indispensable para el mantenimiento de la forma del sistema político de gobierno. Porque aunque ustedes digan que no importa, créanmelo que están violentando la alternabilidad al permitir una reelección indefinida. Y no solo eso, diputados, hay temas más delicados. Muchas personas en este momento se pueden sentir contentas con el gobierno actual porque les ha resuelto un tema bien importante, que es la seguridad. Y todas las decisiones están basadas en el tema de la seguridad. Y toda la gente dice: prefiero no comer, pero estar seguro. Pero llega un momento que es tan grave la situación económica de las familias salvadoreñas
que no solo el hambre empieza a causar daños graves, sino la gente empieza a morir, porque no existe un sistema de salud correcto, porque no existe un sistema que le garantice a la población sus medicinas. Y empieza toda una serie de problemas sociales que crean un descontento en la población salvadoreña y en la población del mundo. Eso es algo que siempre ha sido cuando existen las dictaduras. Creo que muchas veces a nosotros, los diputados que estamos acá de este lado, que es el lado correcto de la historia, hemos sido juzgados. Y muchas veces las palabras nuestras son malinterpretadas. Y de hecho ya estamos sumamente acostumbrados a eso. Hoy nos odian muchos, pero el día de mañana ustedes van a recordar nuestras caras, que fuimos nosotros los que quisimos defenderlos. Esa gente que tanto ustedes menospreciaron, siempre les dijeron la verdad. Ese pueblo salvadoreño. Yo no vengo a cambiarles la mentalidad a los diputados de Nuevas Ideas en este día, porque la decisión ya está tomada. Y no está tomada por ellos. Ellos ni saben lo que están haciendo. De hecho, ellos ni sabían que eso venía el día de ahora. Lo desconocían porque ellos no les participan. Porque como les he dicho, hay un grupo élite que son los que sí saben, y el resto, o la prole, que es lo que desconocen y solo vienen a hacer lo que les piden. ¿Qué es lo que les piden? Bueno, ya se les ha dicho varias veces, vienen solo a apretar que sí, porque eso es lo que les mandan. Lo gracioso es que incluso los achichincles, amigos de ellos, pasan en todos los medios de comunicación diciendo que ellos son diputados por el presidente y que ellos vienen a darle al presidente lo que él les pide. Pero pregúnteles a ellos si alguno tiene la cabecita para poder presentar una iniciativa y se las permiten en esta Asamblea Legislativa. No se las permiten. A la hora que la gente vota, a la hora que usted, pueblo, decide, tiene que tener en claro que usted está tomando una decisión a futuro y que estas cosas se dan cuando se le da todo el poder a una sola persona. Y la democracia no es perfecta, pero lo que busca es la participación de todos los ciudadanos. No lo que es popular siempre es bueno. Muchas veces los electores se equivocan. Y ejemplo de ello han existido en varios países de América Latina. Pero lo que está pasando esta noche es que van a comenzar a disfrazar elecciones, a que usted crea que usted está votando porque usted tiene el poder, pero el poder es para unos pocos. El poder corrompe, el poder daña, y la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Ojalá que usted no se haya equivocado, porque ahora, esta noche, le puedo decir que ya es demasiado tarde. Y repito las palabras que dije al inicio de mi intervención. Esta tarde noche, la democracia en este país ha muerto. Y vienen criticando, y les encanta criticar al pasado. Les encanta mencionar al pasado. Y yo nunca me canso de repetirles que lo conocen bien, porque de ahí vienen las mentecitas que les enseñan a ustedes de cómo hacer esas modificaciones y esas picardías son de gente, la gente mala de estos partidos políticos que ha costado sacar. Y nosotros, las nuevas generaciones, estamos comprometidas a un cambio de un mejor país.
a querer las cosas bien, a hacer las cosas bien. La democracia ha costado y seguirá costando. Y lo que ustedes están haciendo es desmantelándola. Y después de mi intervención seguramente vendrán 1001 ataques, como siempre, y de la misma. Pero gente, es una tristeza lo que está pasando. Es doloroso saber que nunca más vamos a vivir en un país de verdad, de democracia. Y que quién sabe cuál generación, dentro de cuántos años, va a poder restablecerla. Es un día triste para este país. Y ustedes van a pagarlo. La van a pagar. Oigan lo que les estoy diciendo. Porque ahorita no dicen nada. Pero en unos años, cuando la gente se los encuentra en la calle y les diga a la cara, viéndole a sus ojos, enfrente de sus hijos, por su culpa perdimos este país. Porque ahorita mucha gente los aplaude, pero oigan lo que les estoy diciendo, la van a pagar y la gente se lo va a reclamar. Hoy no, porque están en las mieles del poder. El poder se acaba. Arena lo vivió y miren cómo está ahora. El FMLN lo vivió y miren cómo está ahora. El PCN lo vivió y miren cómo está ahora. El PDC lo vivió y miren cómo está ahora. Y Nuevas Ideas, mírense cómo están y refléjense en esos partidos, porque lo mismo les va a pasar a ustedes. Había alguien que hacía burla, por ejemplo, del PDC, que no quiero ofender al PDC, pero en su momento le decía, ustedes son como las sandías, verdes por fuera y rojos por dentro. Y ustedes tienen rojo por dentro, tricolor por dentro, celeste por dentro, azul por dentro, porque son una mezcla de la basofia, de lo peor de la historia de este país. Esos son ustedes. Y aunque lo nieguen, se enojen, no griten, no digan lo que quieran, ahí están sentados, yernos de gente de la cual el día de ahora han estado toda la mañana hablando basura. Pero aquí, yo no soy familia, aquí no hay familia, pero ustedes sí los tienen en su familia. Hijos de exministros de Arena, de exalcaldes de Arena, de exdiputados del Frente, de exalcaldes del Frente, y vienen aquí con una moral a gritar. Bueno, si hasta han sido funcionarios del Frente y después se arrepienten. Les da pena de dónde vienen. Entonces, como ya conocen el pasado, lo vienen a querer hacer, aumentados, corregidos y sinvergüenzas. Y ustedes vinieron a hacer un juramento aquí el día que fueron electos, que ustedes iban a respetar la Constitución, iban a hacerla cumplir, y que si no, la patria se los reclame y se los juzgue. Y señores, esta noche les digo, la patria se los va a juzgar y la patria se los va a reclamar, porque la dictadura que ustedes están construyendo va a pasar y el pueblo se los va a reclamar. No hoy, porque están en la miel, pero cuando eso pase, van a recordar mis palabras en este pleno. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Gracias, diputado presidente. Pueblo salvadoreño, en este día ocurren cosas muy graves realmente para nuestro país. Quiero hablarle a la gente en esta oportunidad, quiero hablarle al pueblo salvadoreño.
porque aquí hay un montón de gente que no escucha, que no los escucha realmente a ustedes. Hoy se ha cambiado la Constitución para permitir la reelección presidencial. Se ha cambiado la Constitución para quitar la segunda vuelta electoral. Y se va también a permitir que el periodo presidencial actual se acorte para poder unificar las elecciones presidenciales y las legislativas. Eso está pasando este día, pueblo salvadoreño. Y esos diputados están diciendo mentiras, están queriendo manipularle a usted para hacerle creer que estas reformas en la Constitución van a servir para devolverle el poder al pueblo, para darle el poder al pueblo. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Es que la gente ya no se deja engañar. Es bien evidente que estas reformas que ustedes están promoviendo es un plan que ya tenían trazado desde hace mucho tiempo y que no es para darle el poder al pueblo, es para quedarse el poder ustedes, es para que su partido esté en el poder siempre. No se deje engañar, pueblo salvadoreño, no se deje engañar. Aquí en El Salvador, desde 1994, el pueblo ha puesto y ha quitado gobernantes. Partidos han entrado a gobernar y partidos han sido expulsados del gobierno por el pueblo en las urnas. Pues resulta que hoy hay un partido que se quiere pasar de listo y que lo que está haciendo es cambiando la Constitución para no dejarle que usted los quite del poder cuando ya no quiera que estén ahí, porque hacen mal su trabajo. Y lo que queda claro es que no se quieren someter a la voluntad popular, quieren seguir concentrando poder, quieren seguir estando en el poder y no permitirle al pueblo, en elecciones libres y transparentes, elegir a sus propios gobernantes. Lo que está pasando ahorita es todo lo contrario de lo que dicen que están haciendo, todo lo contrario. Y entonces les quiero decir que realmente aquí el pueblo siempre ha tenido el poder. Pueblo salvadoreño, usted que hoy está comiendo solo 2 veces al día, usted que tiene un familiar injustamente detenido y que no sabe nada de este familiar, usted que ha sido despedido injustamente, usted que también no puede encontrar un lugar digno para vivir con su familia porque todo está tan caro, aquellos jubilados que se han pensionado con una pensión de hambre, aquellas personas que están pronto a jubilarse que no saben si van a tener pensión, a los que son jóvenes ahorita y no encuentran trabajo, o a los que están buscando trabajo para sostener una familia y no encuentran un trabajo o un salario que les permita dignificar a su familia. A todas las personas que sufren de abuso de poder actualmente, a los jóvenes que sufren de una educación pobre, a las madres y a los padres que tienen que llevar a sus hijos enfermos a un sistema de salud deplorable o a una escuela que se está cayendo y que no tiene agua potable, a todas las personas también que viven en comunidades vulnerables y cada vez que hay una tormenta su vida está en peligro porque hay unas instituciones que no han hecho nada para solventar esa situación. A usted que ya no aguanta más la situación económica, que sus hijos le piden de comer y no alcanza porque toda la comida está muy cara. A ustedes también que venden en la calle con miedo al maltrato, con miedo al desalojo, con miedo al decomiso de sus mercaderías. A usted que no le dejan trabajar honradamente para sostener a su familia porque ellos quieren tener el control de todo y no dejar que los pobres puedan salir adelante. A las personas que tienen un hijo o un familiar desaparecido y que lo están buscando desde hace años y que las autoridades solo les dicen que dejen de buscar, que dejen de molestar. A todos ustedes, a todos los salvadoreños, a todas las personas que tienen un negocio, que están luchando en este país por años y que lo que anhelan es un país con libertad, lo que anhelan es un país donde el pueblo realmente pueda ejercer ese poder. Quiero decirles, ustedes tienen el poder. Esta reforma que está sucediendo ahorita es una reforma grave. Piense usted en el riesgo que esto implica para su vida, para su libertad, para sus derechos,
para el futuro de sus hijos, para el bienestar de su familia, es grave. Y todas estas reformas son solamente con el objetivo de perpetrar a un pequeño grupo en el poder y seguir acumulando recursos y seguir acumulando poder y dejando a la gente cada vez más pobre. Esta historia se ha contado muchas veces en muchos países del mundo. Yo creo que es importante que la gente reflexione y que además reconozcamos que con estas reformas lo que vamos a tener son más abusos, un pequeño círculo en el poder que va a querer seguir abusando de ese poder y abusando de la gente. Es el momento de actuar, no es el momento de tener miedo, no es el momento de achicopalarnos, no es el momento de tirar la toalla, pueblo salvadoreño. Porque si ellos están haciendo esta reforma este día, es simple y llanamente porque estos diputados ya no aguantan otra elección legislativa sin que la gente les quite sus curules. Por eso están haciendo esto, porque no son capaces de representar a la gente y la gente ya los quiere sacar. Por eso están haciendo esto. Los que tienen miedo son ellos, los que tienen miedo de perder sus privilegios, de perder su poder, de tener acceso a las decisiones para beneficiar a unos pocos en detrimento de las mayorías. Por eso, pueblo salvadoreño, este es mi mensaje este día. Y aunque no quieran enfocar la cámara, no me importa. Esta imagen ya está dando vuelta al mundo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo y al final la soberanía siempre reside en la gente. Por más que gobernantes autoritarios o diputados serviles quieran poner todos los candados, cambiar la Constitución, apoderarse de todas las instituciones, solo el pueblo salva al pueblo. Por eso no es momento de tener miedo, porque los que tienen más miedo son los que están acá. Así que ánimo, pueblo salvadoreño, es momento de luchar, es momento de saber que el poder siempre ha estado y estará en ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Suezi Callejas. Gracias, presidente. Buenas tardes. Colegas diputados, buenas tardes, pueblo salvadoreño, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Lo importante de una discusión en el pleno legislativo es poder escuchar todos los puntos de vista de las diferentes formas de pensar del pueblo salvadoreño que ha ido a las urnas y ha votado, y como soberano que es, le ha dado su confianza a una u otra fuerza política, representada en un partido político como tal. Y tanto es que ahora nosotros defendemos la democracia, que también defendemos el derecho de esas personas que están en desacuerdo con nosotros, para que vengan acá y nos griten todas las cosas por las que ellos o ellas piensan que lo estamos haciendo mal. Y después de haber escuchado lo que han dicho acá las diputadas que me antecedieron, quiero proponerles a ustedes, pueblo salvadoreño, que le demos la vuelta a esto también y lo veamos desde otro lugar. Porque, por ejemplo, una de las diputadas decía, lo están haciendo justo antes de salir de vacaciones. Y esto abona a la idea de que el pueblo es tonto, de que la gente no sabe lo que quiere. Y entonces pan y circo, y con eso se acabó. Pero ¿qué pasaría si lo pensamos desde otra forma? Desde el lugar en donde estamos respetando al pueblo salvadoreño, sabemos que son adultos, que son jóvenes, curiosos, que se informan y que precisamente porque van de vacaciones van a tener más tiempo para poder hablar con sus familias,
para poder hablar con sus amigos, para poder informarse, para poder discutir estas reformas constitucionales. ¿Qué pasaría si lo vemos desde ahí? Si pensamos en el pueblo salvadoreño como un pueblo inteligente, como un pueblo despierto, como un pueblo curioso, honrado y que tiene ganas de cambiar su país. Y desde ahí, si lo vemos desde ahí, entonces empieza a ser un poco más fácil poder entender por qué no vamos a seguir atados a una constitución de muertos. La Constitución de 1983 se creó después del golpe de Estado de 1979. Dirigió la Asamblea Constituyente el mayor Dawison, el fundador de Arena. Para ese entonces el FMLN ni siquiera existía como una fuerza que tuviera voz o voto. En medio de un conflicto armado. Básicamente fue una decisión que se tomó entre 3 partidos, todos de derecha, centro, derecha. Y esa es la Constitución que sobrevive hasta el día de hoy. Sin embargo, esa misma Constitución da unas reglas de cómo puede ser reformada en un artículo dentro de ella misma, que es el 248, que ya lo hemos leído varias veces, y en el cual nosotros hicimos una reforma en el que no se quitó nada del artículo, sino que al contrario se agregó una posibilidad bien difícil, porque requiere de una mayoría absoluta, o lo que conocemos nosotros acá en la Asamblea como una mayoría calificada especial, es decir, las 3/4 partes, que en esta conformación de 60 seríamos 45 diputados los que tendríamos que votar para que una reforma aprobada por mayoría simple, es decir, 31 votos, pueda ser ratificada en el mismo periodo legislativo. Si no, sigue exactamente igual como antes y pasa a la siguiente Asamblea Legislativa para ser ratificada. Y acá es donde quiero hablar y traer a todos nosotros la memoria de que incluso por jurisprudencia en El Salvador, la fuerza de la supremacía constitucional deriva directamente del pueblo. La misma Constitución dice que el poder reside en el pueblo que es soberano. Y si se creyera entonces desde el constituyente que el pueblo no tiene capacidad de decisión, entonces no le estuviera poniendo en sus manos el poder de decidir el rumbo del país, porque no tendría sentido. Sin embargo, la Constitución se lo reconoce. No veo por qué los diputados o diputadas no puedan reconocerlo también. Luego, fíjese bien, la Constitución es el principal y fundamental cuerpo normativo en la legislación salvadoreña. Básicamente, ella es la que faculta al órgano legislativo a realizar estas reformas. Y además existe la noción de una Constitución viva, de una Constitución viviente, que nace de la literatura constitucional estadounidense específicamente y que contempla los cambios constitucionales como necesarios porque las necesidades de la sociedad cambian. Y El Salvador, al final de todo, es un país soberano. El Salvador ha tenido 13 constituciones distintas, la mayoría de ellas han sido reformadas o vueltas a hacer debido a golpes de Estado y por rupturas constitucionales. Esta sería la primera constitución que se está reformando en tiempos de verdadera paz y libertad. No estamos pasando por una guerra o un conflicto armado, por primera vez no estamos viviendo bajo el yugo de las pandillas. Y
Hoy, específicamente, hablamos de 4 reformas que se han hecho a propuesta de la diputada Ana Figueroa, pero que además nosotros hemos acompañado con 56 firmas más, que es permitir la reelección del presidente, así como es posible la reelección de los consejos municipales y de los diputados de la Asamblea Legislativa. No hay límite para la reelección de diputados y de consejos. Incrementar el periodo presidencial a 6 años con el fin de homologarlos para las elecciones de 2027, eliminar la segunda vuelta y de esta manera que gane el que tenga la mayoría de los votos en primera vuelta. Así como se hace en democracias que admiramos, como por ejemplo Estados Unidos. Y además, como un transitorio, reducir el periodo presidencial actual en 2 años, para que en 2027 se convoque a elecciones generales, es decir, de presidente, vicepresidente, de consejos municipales y de diputados a la Asamblea Legislativa, con el fin de homologar y quitarnos este eleccionismo, eleccionitis, como decía la diputada Elisa Rosales. Porque, como dato, por acá lo tengo, desde 1994, o sea, vamos a contar los últimos 24 años, hubo elecciones en 1994, luego en 1997, luego en 1999, luego en el 2000, 2003, 2004, 2006, 2009, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2024. Y esto claramente da una inseguridad jurídica y ahora nosotros por primera vez le estamos apostando realmente al crecimiento económico. Entonces nosotros necesitamos dar tranquilidad y seguridad jurídica a los inversionistas. Porque el cuento de siempre ha sido, no, me voy a esperar a las elecciones de presidente para ver quién va a quedar, porque si no me van a estar aquí cobrando cosas que no son, me voy a esperar. Pasan las elecciones. No, me voy a esperar a las siguientes elecciones porque no sabemos quién va a quedar en la Asamblea Legislativa, así que no. Y así cada vez hasta que la gente prefería sacar sus inversiones a otros países mucho más estables que El Salvador y el dinero se iba y nuestro país no ha logrado crecer. Lo mismo en los últimos 30 años, además de los conflictos, además de la corrupción y además de todo lo que ya conocemos. Con esta reforma, además, estamos homologando las reglas para todos los cargos de elección popular, manteniendo siempre el principio de que es el pueblo salvadoreño quien elige al gobierno de este país. Entonces, los objetivos son fortalecer la seguridad jurídica, propiciar el uso más eficiente de los recursos del Estado, garantizar el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes y a la forma de gobierno que considere mejor, actualizar la Constitución para que responda a las realidades actuales y no a las realidades de 1983. Ya otra colega diputada lo leía, pero el artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 establece: el pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución, y que una generación no puede comprometer las leyes de las generaciones futuras. Y aquí también yo hago un llamado a todos esos jóvenes, niñas, niños que nos pueden ver hoy, a que cuando sean ustedes los que estén sentados en estos lugares, a que cuando sean ustedes los que tengan la responsabilidad como diputados, como futuros presidentes,
No tengan miedo de esa gente que les dice de que antes era mejor. Y sean valientes para dar su voto, para ser activos y para cambiar esta Constitución, para cambiar la Constitución que les vaya a tocar a ustedes en 5, 10, 15, 30, 50 o 100 años. Porque solamente así se cambia un país. Con valentía, no quedándose callado, no haciendo cartelitos. Se cambia con acciones. Entonces, además de no seguir atados a una Constitución diseñada en una época de guerra, firmada por sectores que estaban cuidando sus privilegios, las condiciones sociales y económicas no son las mismas que en los años 80 y no se parecen en nada a las de 2024. Reformar la Constitución, señores, es un derecho legítimo que nos ha dado el pueblo salvadoreño. Y hacerlo corresponde además al mandato mismo que ellos nos dieron en las urnas y que nos recuerdan cada día en el territorio, en las redes sociales, en cada encuesta. Y esta reforma además va completamente en concordancia a lo que la misma Constitución nos permite hacer. En cuanto a la alternabilidad en el cargo, fíjese bien que la alternabilidad es la capacidad de que ocurra alternancia de manera regular y democrática. Tampoco se está tocando, porque en ningún momento estamos proponiendo que se quede un solo presidente y nunca más hayan elecciones en este país. Eso no es cierto. Y por supuesto que todo el pueblo salvadoreño es mucho más inteligente de lo que les quieren hacer creer. En cuanto a la extensión del periodo presidencial a 6 años en adelante, o sea, después de 2027, porque fíjese que si nosotros pudiésemos proponer acá y probablemente aprobarlo, pero no lo estamos haciendo, que el presidente se quede 6 años, pero no, porque legítimamente el pueblo salvadoreño lo eligió por 5 años. Podría llegar a ser legal, pero no legítimo. Y por eso mismo es que se está proponiendo que se reduzca 2 años. Y ya mis colegas diputados explicaron por qué reducir la frecuencia de las elecciones no va a permitir que en el país se hagan menos gastos en procesos electorales y se destinen más recursos a salud, educación, seguridad, infraestructura y demás. En cuanto a la eliminación de la segunda vuelta, además de ahorrar un aproximado de $50 millones, que es lo que cuesta una segunda vuelta, en cada elección presidencial, porque es la única elección que según la Constitución actualmente tiene que hacerse una segunda vuelta. Todas las demás ganan por mayoría. Ahora se propone que quien gane sea quien tenga más votos en primera vuelta, desde el principio. Así como funcionan el resto de elecciones para diputados y para consejos municipales. Además, se reconoce que la voluntad del pueblo debe ser clara y contundente, sin gastar más recursos en volver a preguntar lo que ya el pueblo te está diciendo desde el principio. En cuanto a la reducción del periodo presidencial actual, que es la disposición transitoria que también se está proponiendo, esta es quizás la más importante, la más interesante del día de hoy. ¿Por qué? Porque el pueblo retoma la posibilidad de que si no le gusta el gobernante que tiene, lo puede cambiar. Que si no le parecen los diputados que eligieron, los pueden cambiar. Que si la opción es
otra persona la pueden poner. Es más, incluso podrían regresar estas reformas a antes de que se aprueben y dejar la Constitución tal y como la dejó Dawison, si así quisieran. Y eso no tiene absolutamente nada de malo mientras sea el pueblo salvadoreño el que lo decida. En conclusión, estamos haciendo lo que la Constitución nos permite y el pueblo nos ha mandado. Esta reforma no es un capricho político, es una demanda ciudadana que nació en las urnas y se configuró tanto en 2021 como en 2024, al menos para nosotros. El Salvador ya cambió y su Constitución debe reflejar ese cambio, esa nueva realidad. No podemos seguir atados a una Constitución creada en un contexto de guerra y que cuida privilegios para élites. Esa Constitución de la que les hablo es la Constitución de Arena, la del mayor Dawison. La inconsulta Constitución del mayor Dawison. La verdadera democracia no le teme al cambio. Al contrario, la democracia impulsa el cambio cuando es el pueblo quien le exige. El problema es que siempre están acostumbrados a verlo al revés, porque antes así se hacía. Así crecieron en esa cultura política en donde venía el jefe de fracción y era el que les decía, miren, nuestros financistas dicen esto y eso es lo que hay que hacer. Y no el pueblo salvadoreño. Y esta es una reforma desde la paz, no desde las armas, no desde la Junta Revolucionaria de Gobierno, no desde el golpe de Estado. A diferencia del pasado, hoy los cambios no vienen desde ahí, ni de imposiciones militares, sino de un ejercicio democrático y de la voluntad del pueblo salvadoreño. Refundar El Salvador implica dotarlo de una constitución moderna, legítima y justa, que responda a sus necesidades actuales y que mire al futuro. ¿Qué le preocupa al salvadoreño común, promedio? El crecimiento económico. Esa es la mayor preocupación de los salvadoreños el día de hoy. El crecimiento económico. Y necesitamos una constitución que brinde seguridad jurídica a los inversionistas para que nos provea de crecimiento económico. El poder vuelve al pueblo. Así no le guste, así los quieran intimidar, así los quieran hacer sentir que no saben o que no son responsables de sus decisiones o que los están engañando y que nadie lo ve, pero ustedes sí. Porque ustedes son más listos que el pueblo salvadoreño. Y en 2027, cuando se convoquen a elecciones generales, el pueblo salvadoreño va a decidir libremente el rumbo de este país, si quiere renovar el rumbo por el que vamos o si quiere cambiar completamente ese rumbo. La revisión constitucional es un acto de justicia intergeneracional. No podemos seguir cuidando y viviendo con las reglas del pasado, porque no es nuestro contexto. Y si lo quieren convencer o si la quieren convencer de que El Salvador de las maras, de los 21 muertos por día, El Salvador de los maletines negros, El Salvador en donde todos tenían un grupo al que le hacían el lobby, aquí cada grupo élite estaba representado, menos el pueblo salvadoreño. Aquí cada financista tenía sus diputados. El que no tenía diputados era el pueblo salvadoreño. Si a usted lo quieren convencer de que ese es El Salvador que usted se merece, bueno, piénselo y en 27, pueden regresar a él. No reformar la Constitución
sería traicionar el mandato que el pueblo salvadoreño nos ha dado. Fuimos elegidos para hacer los cambios que la oposición nunca quiso hacer, nunca tuvo la valentía de hacer y además les mintió diciéndoles que no podía hacerlos porque sí se puede. Así le duela, sí se puede. Pero quizás nunca le llegaron al precio correcto para hacerlo. Lástima. Hoy avanzamos con visión, orden y cohesión social. Y no es cierto que la Constitución es intocable. Lo que sí debe ser intocable es la voluntad del pueblo. Y hoy más que nunca el pueblo está en el centro de las decisiones. Dicen que la democracia ha muerto, que hoy la terminamos de matar en un acto dramático. Al contrario, la democracia hoy está más fuerte que nunca. Solo porque la oposición no ganó más curules, le quieren faltar el respeto a la voluntad de millones de salvadoreños que sí han dicho qué es lo que quieren para este país. La democracia se ejerce cuando el pueblo vota, pero también en el día a día. Aquí nadie, ninguno de nosotros, nos podemos tapar los ojos ni tapar los oídos cuando el pueblo nos está hablando y nos está mandando a hacer algo. Ese fue realmente el error de Arena, del FMLN y de todos los partidos que están casi moribundos hoy. Dejaron de escuchar al pueblo y se escucharon solo entre ustedes, entre la cúpula. Ese fue realmente el error. Y si el pueblo desea cambiar de rumbo, lo va a poder hacer las veces que quieran. Incluso si el periodo presidencial durará 6 años a partir de 2027, pero hay elecciones de medio término y regularmente las elecciones de medio término son un termómetro de la evaluación que tiene el pueblo salvadoreño del ejercicio de ese gobierno. Y ahí van a decidir si le dan gobernabilidad o si se la restan. En un ejercicio completamente democrático y directo. Y yo estoy de acuerdo con algo que han dicho. Solo el pueblo salva al pueblo. Es cierto. Y el pueblo salvadoreño ya se salvó solo. Cuando sacó a los corruptos de Arena, del FMLN, el pueblo ya habló contundentemente en las urnas. Y si el pueblo no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, el pueblo va a proponer los cambios y los va a ejecutar en las elecciones de 2027. No podemos en ningún punto permitir que esas voces que quieren hacer creernos que el pueblo salvadoreño es tonto y que no sabe lo que quiere, se escuchen más que el propio mandato democrático que el pueblo salvadoreño nos ha dado a nosotros. Estamos obligados a la acción, estamos obligados a cambiar la Constitución las veces que sea necesario, siempre y cuando sea legal y sobre todo legítimo. Estamos listos, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.